misterio de la parroquia. La oscuridad envolvía la sala. La sangre, viscosa y caliente, manaba de mi cuello, tiñendo el blanco de mi blusa. Intenté gritar, pero solo un ronco gorgoteo salió de mi garganta. Un objeto afilado se hundió una y otra vez en mi carne. La visión se me nubló. Mis párpados luchaban por mantenerse abiertos, pero la fuerza me abandonaba. En ese instante, vi su rostro, una sombra oscura que se cernía sobre mí. Sus ojos, fríos y calculadores, me miraron fijamente mientras terminaba su macabra obra. De pronto, me encontré flotando en un espacio infinito y silencioso. Una sensación de paz me invadió, pero también una profunda confusión. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? A lo lejos, vi una luz brillante que me atraía irresistiblemente. Me movía hacia ella, impulsada por una fuerza invisible. Era un sábado por la noche, en compañía de absolutamente nadie. Había sido un sábado tranquilo. Había estado todo el día trabajando. Era secretaria en la casa parroquial de Ojo de Fuego. Hacía todas las cuestiones administrativas de bautizos. Cuando íbamos a hacer una primera comunión, yo era la que me encargaba de hacer todo eso. Cuando me senté para ver la televisión en la casa parroquial, el padre Armand tenía muy buen gusto porque él tenía una televisión muy grande de aproximadamente 50 pulgadas. Todavía no existían las pantallas que existen hoy en día. Tenía un sistema satelital que los antiguos denominaban Sky. Me senté en la mesa cuando escuché que alguien abrió la puerta. No le di importancia porque yo sabía que a esa hora iba a recibir una visita. Y era cuestión de que pasara su mano por mi cuello para que yo supiera la señal de que tendría que introducirme en mi dormitorio, quitarme la ropa y atenderlo. No sin antes pasar al congelador por una botella de tequila de la más alta calidad. Pero esa no fue la situación ese día. Simplemente, cuando sentí una presencia atrás de mí, sentí un fuerte golpe a la altura del cuello. Llevé mis manos temblorosas hacia el cuello, sintiendo la calidez pegajosa de mi vital líquido desbordándose. Intenté girar la cabeza, pero antes de lograrlo, un segundo golpe me alcanzó con brutal precisión. Siempre había escuchado que al morir, uno ve toda su vida pasar, como un carrusel de recuerdos iluminados. Pero en mi caso, no fue así. Solo hubo oscuridad. Una negrura densa y pesada que pareció envolverme, dejándome suspendida en un abismo sin tiempo. No sé cuánto duró. ¿Segundos? ¿Minutos? Cuando volví a tomar conciencia, mi cuerpo estaba recostado del lado izquierdo del sillón. Apenas podía percibir el contorno de mi cabeza, ladeada en un ángulo imposible, casi separada del resto de mí. El silencio era absoluto, salvo por el goteo sordo de mi sangre, cayendo como un eco distante en la inmensidad de esa escena. La persona que había realizado este lamentable hecho caminó, no sin antes bajar lo que después el médico forense denominó como un objeto cortocontundente. Líquido hemático se puso frente a mí y siguió golpeando mi cuello hasta que prácticamente separó la cabeza de mi cuerpo. Lo pude ver. Todavía sentía una parte de mi cuerpo caliente. Pero hay una situación como de asombro, como que ves unas luces, como que ves unas sombras. Morir, la experiencia de morir, no es la misma para todos, pero sí pude ver al perpetrador. Por alguna razón, no tenía sorpresa, ni preocupación, ni un sentimiento de enojo o de rabia. No, cuando uno camina hacia el otro lado, todo eso se deja, se queda en el mundo anterior. Y me fui caminando. Recorrí todo el pueblo de la Sala. Este pueblo se encontraba cerca de la ciudad capital de la provincia donde habito, o mejor dicho, donde habité. No sabía qué era lo que había pasado, a pesar de que no sentía dolor ni rencor.
Estaba completamente confundida. Nunca había estado en un plano distinto al que me había acostumbrado. Y sí, se pierde uno, se extravía. Empiezas a caminar, las calles se van volviendo brumosas. La noche se empieza a hacer cada vez más intensa. Seguí caminando hasta que me extravié. Yo había nacido en otro pueblo muy cercano a la ciudad capital de mi provincia, un pueblo cercano al río. No habríamos sido en el pueblo más de 1.261 personas. Era un pueblo realmente pequeño. Ahí tuve una bonita infancia, llena de familiares y amigos. Corríamos en el río, jugábamos a la rayuela, jugábamos a las canicas, jugábamos a los atrapados. Tuve una bonita infancia, pero, al igual que la mayoría de las personas que vivían en mi pueblo, éramos pobres. Y los pobres siempre tendemos a tener trabajos que tienen que ver con la milicia o con la religión. En este caso, yo me incliné por lo segundo. Siempre estaba atenta a las cuestiones de la iglesia. Realmente me gustaba. Lo hacía como vocación. Sin embargo, desde que era muy niña, me di cuenta de que había situaciones que no tenían nada que ver con la palabra del Señor. Y, a veces, me decía mi abuela que era mejor mirar hacia otro lado. Así me formé, hasta que, en una ocasión, en una reunión donde había muchas personas del clero, me propusieron ir a trabajar formalmente a la parroquia. En ese momento, tenía muchas dudas porque iba a abandonar a mi familia, pero me dijeron que el padre Armand era un hombre bueno y muy inteligente, y que ahí iba a estar muy bien. Tomé la decisión de irme a trabajar, y fue entonces que usé una caja de huevos como maleta. La enredé con unos cables, subí al autobús y llegué a la parroquia de Nuestra Señora de las Sombras. Era excelsa y había un clima distinto al de donde me había formado. Estaba en las montañas y siempre estaba nublado. Por eso se llamaba San Miguel de la Niebla. El pueblo era pintoresco y bonito. Realmente me gustaba porque me recordaba los planos que alguna vez me mostró Carlos, allá por el lejano 1523. Llegué a la iglesia mientras el padre Armand daba su misa. Era muy interesante, con una voz excelente y una dicción impecable. Tenía la atención de todos los feligreses. Su tono era muy modulador. A ratos lo subía, a ratos lo bajaba. Estaba hecho para ser un gran sacerdote. Después de que terminó su misa, me acerqué a él y me presenté. Padre Armand, yo soy María Luisa. Ah, bienvenida, María Luisa. Ya sé que te dicen Marilú. Entonces así te voy a llamar. Qué bueno que vienes a la casa del Señor. Qué bueno que vienes a acompañarnos. Me mostró la parroquia. Era una parroquia muy grande, pero también muy bonita, con la clásica figura de nuestro Señor Jesucristo al fondo, pero también con unos vitrales preciosos que habían traído de unas ciudades preciosas y enormes, están rodeadas por toda Latinoamérica. Esos vitrales permanecían en mi mente, o en lo que se puede llamar mi mente, porque en este plano uno no piensa como tal, pero sí hay una conciencia. El caso es que el padre Ahmad se portó muy amable. Me mostró toda la casa parroquial. Me enseñó cuál iba a ser mi oficina y cómo iba a recibir a las personas. Mi trabajo no era complicado realmente, porque la gente en el pueblo era muy dócil y amable. Me encargaba de llevar las cuentas, los ingresos, los gastos, las fechas en las que se tenían que realizar las fiestas religiosas y, por supuesto, los bautizos, confirmaciones y primeras comuniones. Todo ese trabajo lo hice y lo hice de la mejor manera. Sin embargo, con el pasar de los días, observé las amistades del padre Armand. Mi habitación estaba contigua a la del padre, y al lado se encontraban otras 2 personas que realizaban múltiples funciones, las hermanas Madison y Addison.
Estas hermanas venían de un país extranjero, pero eran muy peculiares en su manera de vestir, por no decir provocativas, y realmente colaboraban poco en la casa. Alguna vez observé que en más de una ocasión salían de la habitación del padre Ahmad. Yo hacía lo que me decía mi abuela, volteaba hacia otro lado. Sin embargo, debido a la proximidad de nuestras habitaciones, muchas veces escuchaba lo que sucedía entre ellos. Debo reconocer que, lejos de sentir repulsión, sentía curiosidad y excitación. Con el paso de los días, conocí a don Jorge. Él se encargaba de cuidar la casa parroquial, pero también realizaba trabajos de electricidad y plomería. En algunos países, como Colombia, le llaman chalán. Don Jorge era un señor mayor, casado con una mujer muy religiosa, pero conmigo siempre fue muy amable. Una vez me regaló una flor, y eso me hizo muy feliz. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar, especialmente la noche en que el padre Armand me pidió que le diera un masaje porque se sentía muy estresado. Cuando uno se encuentra en este plano, la sexualidad deja de ser importante. Recuerdo que había tenido algunas experiencias, porque según mi abuela, que era una mujer sabia, yo podía hacer de todo, siempre y cuando cuidara mi virtud y llegara virgen al matrimonio. Así que crecí con algunos novios de manita sudada, donde hacíamos de todo, o bueno, casi todo. Siempre respetaron mi virtud porque yo seguía los consejos de mi abuela. Cuando el padre Armand me pidió el masaje, para mí no fue sorpresa. Ya había observado la naturaleza masculina o femenina que siempre se encontraba presente en cualquier sacerdote. Accedí a darle el masaje en todo su cuerpo, tratando de satisfacerlo de la mejor manera, siempre y cuando respetara mi virtud. La respetó durante un tiempo, pero después ya fue imposible. Cuando esa sesión terminó, al principio me sentí impura, hipócrita y mancillada, pero con el paso de los días, esos sentimientos se desvanecieron porque recibía muestras de afecto y cariño del padre Armand. Desafortunadamente, uno se acostumbra a ese tipo de situaciones. También dejé de preocuparme por lo que pudiera pensar Madison, la hermana forastera más dominante y de carácter contestatario. Su hermana Addison era más dócil, con un carácter más templado y, por decirlo de alguna manera, más similar al mío. Pensé que con Madison podría haber problemas porque estaba segura de que se daba cuenta de mis visitas a la habitación del padre Armand, ya que ellas también lo visitaban. Tenía la impresión de que había un acuerdo tácito entre nosotras, aunque en lo más profundo de nuestros corazones nos odiáramos a muerte. Fue un error de mi parte pensar que había valores entendidos. En lo segundo no me equivoqué. Si llegaste hasta aquí y te gustó la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal. Si llegamos a 10 likes, publicaremos la segunda parte. Muchas gracias por ser parte de esta aventura.